Bueno, bienvenidas a todas las personas que queréis saber un poquitito más y en qué consiste esto de la pensión no contributiva. Bueno, antes de empezar, me presento. Mi nombre es Tania, trabajo en el programa de acompañamiento. Es un programa que pertenece a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Entonces, bueno, hoy os vengo a explicar qué es esto de la pensión no contributiva que tanto nos hablan y, bueno, pues a ver si podemos acceder. Antes de comenzar a explicaros en qué consiste esto de la pensión no contributiva, me gustaría que supierais que existen grandes diferencias entre la pensión contributiva. ¿De acuerdo? Lo primero, el órgano responsable que se encarga de gestionar las solicitudes de pensión contributiva es la Tesorería General de la Seguridad Social. En cambio, la pensión no contributiva se tramita a través de las comunidades autónomas, a través de sus consejerías de políticas sociales, familia, igualdad y natalidad. Aunque es cierto que el órgano gestor suele ser el INSESO. ¿De acuerdo? También es muy importante que sepáis que para la pensión contributiva exigen tener un mínimo de cotización en la seguridad social y en cambio en la pensión no contributiva no exigen ningún mínimo. ¿De acuerdo? En pensión no contributiva hay multitud de tipos de pensiones y en cambio en la pensión no contributiva solo existen dos tipos, el de invalidez y el de jubilación. Curiosidades que hay que saber para saber si se puede acceder o no a la pensión no contributiva. Pues bien, como he explicado antes, esta pensión no contributiva solo es para personas que no han cotizado el tiempo suficiente. Y lo que hace es asegurar una prestación económica, una asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios. ¿Vale? Existen incompatibilidades con otras prestaciones o pensiones. Por ejemplo, no se puede percibir una pensión no contributiva y una asignación económica por hijo a cargo. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer para saber cuál nos compensa más? Saber requisitos y saber qué le conviene más a la familia. ¿De acuerdo? Eso depende de las circunstancias familiares que existan. Como he comentado antes, hay dos tipos de pensión, por invalidez y por jubilación. Hay que saber que la pensión no contributiva se abona a mes vencido y se realizan 12 mensualidades, más las 2 pagas extraordinarias en los meses de junio y noviembre. Importante, la pensión se comenzaría a cobrar desde el momento que se presenta en la administración todos los documentos. ¿Qué significa esto? Pues bien, si yo presento mis documentos en enero y no me contestan, no me dan una resolución si me lo han concedido o no hasta marzo, significa que desde enero, si me lo han concedido en marzo, desde enero comenzaría a percibir. Es decir, en marzo recibiría un pago con los atrasos de los meses que no me han abonado y la mensualidad de marzo. ¿De acuerdo? Otra peculiaridad es que cuando el pensionista que cobra la pensión no contributiva fallece, no traspasa a otros familiares, ni a cónyuges, ni a hijos, no traspasa a nadie esta pensión. Ahora bien, una cosa muy importante que hay que tener muy claro es que la cuantía de la pensión no contributiva se establece en función de ingresos y de número de miembros de la unidad económica de convivencia, que sean hasta segundo grado de consanguinidad. ¿Qué significa esto? Porque diréis, esto es muy largo y ¿en qué consiste? ¿Qué es esto de los ingresos? Pues bien, todos los años sacan un baremo con las cuantías que hasta el límite que se pueden cobrar. Es decir, que sacan un tope de ingresos que se reciban en la unidad económica familiar de convivencia. Muy bien, los ingresos dependen
de cuántos miembros vivan en el domicilio, ¿vale? Y según los ingresos y según los miembros, no pueden superar los baremos que establece. Estos baremos varían año tras año. Bien. Pues bien, si desde la administración necesitan comprobar algún dato, lo que hacen es ponerse en contacto con el titular y pedirles a través de correo postal que revisen o que envíen de nuevo alguna documentación si ellos consideran que tienen alguna duda respecto a lo que hayáis presentado. Es importante saber que esta pensión es compatible con actividad laboral, pero hay que tener en cuenta que existe un límite anual de ingresos, como hemos hablado anteriormente. También saber que existe dentro de esta pensión no contributiva, tanto por invalidez como por jubilación, existe un complemento de alquiler de vivienda, pero solo es para pensionistas que no tengan vivienda en propiedad y que residan en una vivienda alquilada a su nombre. Eso sí, hay una serie de obligaciones, ¿vale? Que es que hay que comunicar cualquier variación o cambio de circunstancias económicas, ¿vale? Y hay que hacerlo en el plazo de 30 días desde la fecha en la que tengan lugar. ¿Cómo hacemos esta variación? O sea, ¿cómo hacemos esta comunicación? Realizamos un escrito común, es decir, yo, María Robledo, con DNI, con domicilio en calle, alego y comunico que, imaginaros, a mi hijo le han concedido un trabajo temporal de un mes. Acredito dicha circunstancia junto con adjuntando la nómina y el contrato que acrediten esta circunstancia económica, esta variación familiar, ¿de acuerdo? Esto no significa que si se consigue un trabajo ya te van a quitar la pensión, no. Esto significa que hay que comunicar cualquier tipo de circunstancia y de cambio económico para que la administración lo tenga en cuenta. Ya está, no tienen por qué suspender la pensión ni retirarla, ¿vale? Pero es importante comunicar la variación. Otra de las obligaciones muy, muy importantes, que también podéis ver en otro vídeo que explicamos un poquitito más abajo, es que hay que presentar antes del 1 de abril, en el primer trimestre, la declaración anual del pensionista, ¿vale? Pues bien, vamos a entrar un poco en materia. Hay dos tipos de pensión no contributiva. Como he comentado antes, está la pensión no contributiva por jubilación y hay que, para acceder a esta pensión, cumplir 3 requisitos fundamentales, que son tener 65 años o más, residir legalmente durante 10 años y entre la edad de 16 años y el de la solicitud, carecer de ingresos suficientes que, como he comentado, cada año cuantía esta varía, cada año la cuantía varía, cada año sacan unos baremos y hay que cumplir este requisito fundamental, es decir, que no superemos el límite de ingresos que nos dice. En cambio, para la pensión no contributiva por invalidez, los requisitos que hay que cumplir son tener 18 años o más y menos de 65. ¿Vale? Lo que hay que hacer es residir legalmente en territorio español durante 5 años, 2 han de ser consecutivos y anteriores a la solicitud, y ahora bien, hay que tener reconocida una incapacidad judicial o una incapacidad permanente absoluta o un grado de discapacidad igual o superior al 65%, ¿de acuerdo? Si se tiene una de estas 3 incapacidades o discapacidad, pues entonces se podría acceder a la pensión no contributiva, ¿de acuerdo? Y como en la anterior, como en la pensión no contributiva por jubilación, hay que carecer de ingresos suficientes, que estos ingresos pues varían cada año. Pues bien, ¿qué documentación necesito? Importante saber que es tanto del solicitante como de todos los miembros de la unidad económica de convivencia, ¿de acuerdo? Y hay que presentar la solicitud
que es diferente para cada una de las pensiones, y lo que sí que es común es que hay que adjuntar el padrón histórico individual, el padrón colectivo y los recursos económicos propios, es decir, nóminas, becas u otros ingresos que se tengan en la unidad de convivencia, ¿vale? Es decir, cualquier tipo de documento que acredite que se está percibiendo una cuantía de dinero, que indique cuánto se percibe y cuánto tiempo se va a percibir. Por eso es importante que, pues si hay un trabajo, que se adjunte el contrato y la nómina, ¿vale? Y también es importante adjuntar a esta solicitud la autorización de consulta. ¿Por qué? Porque así no hay que adjuntar ningún otro documento. Eso sí, para la pensión no contributiva por invalidez es obligatorio presentar el certificado del INEM, es decir, el certificado de ingresos del año pasado y del año actual, ¿vale? Para que comprueben todos estos ingresos. ¿Que no se han tenido? No pasa nada, se presenta el certificado negativo. Es cierto que si te encuentras en la situación que eres un solicitante menor, hay que acreditar la representación de este guardador de hecho, de este representante. O si te encuentras en la circunstancia que hay una incapacidad judicial, hay que presentar la resolución de la incapacidad judicial. O en el caso de si eres solicitante extranjero, hay que adjuntar el certificado de la Dirección General de la Policía que acredite el periodo de residencia legal en España, y además el certificado de la embajada como de origen, como que no se ha recibido ninguna pensión del país, ¿de acuerdo? Solo en el caso de estas tres circunstancias especiales habría que adjuntar además esta documentación extra. Pues bien, cuando tenemos ya toda la documentación y la solicitud cumplimentada, lo que tenemos que hacer es presentar esta solicitud a través de internet, teniendo un certificado electrónico, o presencialmente, siempre recordad solicitando cita previa. Y se puede presentar o en el registro auxiliar de la Comunidad de Madrid, que se encuentra situado en Plaza Cervantes, justo detrás del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, o en las diferentes juntas de distrito, en las oficinas de ventanilla única. Recordad, muy importante, hay que solicitar cita previa. Nada más. Recordaros que estamos para cualquier duda, podéis acudir a nuestro servicio, visitar las veces que sea nuestra página web o nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, para poder conocer más información o información que solemos publicar. Y nada más, podéis también llamarnos para consultarnos cualquier duda, cualquier consulta que tengáis. Y eso es todo. Espero que os haya aclarado algo de estas dudas, de este mundillo de la pensión no contributiva. Y nada más. Espero vernos pronto. Un saludo.